Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente gracias al Señor porque nos permite comunicarnos a través de este medio un miércoles más. Agradezco al Señor la oportunidad y el privilegio de poder compartir su palabra, esperando en el Señor que cada vez que compartimos sea Él bendiciendo nuestras vidas y que algo de lo que hemos hablado Él pueda tocar nuestros corazones y pueda producir fruto en nuestra vida. Hemos estado hablando muchos temas interesantes, pero hoy quiero hablar de algo que yo he escuchado normalmente cuando saluda a alguien y usted le dice, hermano, ¿cómo está? Y él siempre le dice, en victoria, hermano. Y a mí me encanta escuchar que eso sea así. Espero en Dios que sea así. Pero el tener una vida en victoria implica bastantes factores que me gustaría que nosotros lo viéramos de acuerdo a la palabra del Señor. Por ejemplo, alejarnos del pecado, vivir una vida que agrada al Señor y tenga una dependencia completa de Dios, estar firmes ante las circunstancias de la vida, alejarnos de la mundanalidad. Es decir, consagrar nuestra vida al Señor. Son muchos factores que nos hacen vivir una vida en victoria. Quiero que veamos cada uno de ellos porque la suma de ellos fortalecen nuestra vida espiritual y nos ayudan a crecer cada día. La firmeza y la perseverancia es importante para un cristiano. Cuando somos firmes, ¿sí? Somos constantes en eso. Perseverancia es tener un esfuerzo continuo. Si nosotros queremos orar, debe de ser continuo. Si queremos leer la palabra del Señor, debemos de ser continuos, no parar, no dejar de hacerlo. Por eso dice la palabra del Señor, orar sin cesar. Ahora, nosotros anhelamos una vida victoriosa. Yo creo que si usted y yo hablamos, todos deseamos esa vida. Pero es importante que vivamos con firmeza y perseverancia como buenos soldados de Jesucristo. Quiero que busquen en sus Biblias en 2 Timoteo 2:3. Aquí hay una metáfora que el apóstol Pablo está haciendo y la verdad nos llamó a buscar el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando usted piensa en los soldados, usted, creo que cuando ha salido, si lo ha logrado o antes de esta cuarentena, usted ha verificado que los soldados pues pasan en el sol, sufren muchísimas cosas, hambre, sí, estar lejos de su familia. Para mí eso es bastante difícil. Hay inclemencias del tiempo, hay algunos que yo los he visto que está lloviendo y ellos se mantienen ahí firmes, esperando la orden de su superior. Así nosotros tenemos a nuestro superior, nuestro creador, nuestro Señor Jesucristo, esperando las órdenes de Él. Y a veces durante esta carrera como soldados tenemos algunos sufrimientos. Y si bien es cierto la batalla de los soldados son físicas, la nuestra es espiritual, una lucha constante para matar nuestra carne, para estar en consagración con el Señor. Fíjese que resulta importante, yo diría motivante saber que muchos hermanos que fundaron las asambleas de Dios, por ejemplo, sufrieron muchas penalidades, muchas circunstancias que cualquiera quizás hubiera alejado de Cristo. A muchos, creo yo, que pasaron muchas aguantadas de hambre, podríamos decir. A muchos fueron apedreados, muchos fueron encarcelados, muchos despreciados, apedreados. Supe mucho de ellos. Pero ¿saben qué pasa? Ellos eran unos cristianos que perseveraban, eran firmes en quien habían creído, tenían un fundamento que era nuestro Señor Jesucristo, tal cual lo hablamos la semana pasada. Entonces eran unos cristianos con unas convicciones firmes y fuertes en que el Señor los había llamado a servir. Y tenían una perseverancia en el estudio de la palabra, en lo que ellos creían, sí, y en quién confiaban.
¿Qué dice Daniel 12:13? Dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Qué nos dice? Que sigamos firmes, que sigamos hasta el final, que no nos cansemos, porque al final, dice, de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Qué dice Mateo 24:13? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Estamos en una carrera de perseverancia, hermanos, firmes, creyendo que veremos la gloria del Señor. Y yo sé que ahorita hay muchas situaciones que a muchos cristianos los han desanimado, pero al contrario, nosotros debemos de estar cimentados en la roca que es Cristo y seguir adelante, no desanimarnos, animarnos mutuamente, a seguir estudiando la palabra del Señor, a seguir orando. Por eso dice orar sin cesar, sin parar. Tenemos que ser constantes, no fluctuantes. A veces nos pasa que una semana leemos, la otra semana no. Pero sigamos, hermanos, sigamos el camino, buscando, viendo al blanco que es el Señor Jesucristo. Firmes, sigamos adelante. Otro factor que nos ayuda a tener una vida victoriosa es la separación del mundo. Pero cuando hablo separación, mucha gente dice, bueno, ¿cómo? ¿Nos vamos a meter en una burbuja y no nos vamos a relacionar? Yo he oído a gente así. Me parece hasta risible escuchar que algunos cristianos todavía creen eso. En realidad, hermanos, es viviendo en el mundo, pero otra muy distinta es separados del mundo. ¿A qué me refiero? Bueno, podría sonar así como algo confuso, pero este mundo está lleno de mucha falta de principios, una sociedad sin valores, una sociedad sin Dios. Cuando nosotros estamos en reunión con gente que no va a la iglesia o que no conoce de Cristo, ahí es donde nuestros principios, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra fe debe permanecer firme. La palabra del Señor nos dice que debemos de ser luz y sal. Pero a veces cuando estamos en medio de todas estas amistades, no hay tal diferencia. Entonces el Señor nos llama a vivir una vida que agrade a Él, que honre a Él, que cuando los demás vean que hay algo distinto en nosotros. Yo siempre relaciono a la sal así como las comidas. Usted ve una comida y dice, ¡ay, qué bien se ve! Pero cuando usted la prueba, no tiene sabor. ¿Por qué? Porque esa comida no ha sido salada bien. Ahora, nosotros que cuando la gente nos mire, nos vea que hay sabor en nuestra vida, que hay algo ahí distinto en nosotros, que nos hace diferentes. Que cuando la gente esté pasando problemas, esté pasando tinieblas, no busque porque sabe que va a encontrar a la luz de la palabra, una palabra de aliento, de confianza, de esperanza. Alguien que está confiando en su Dios ciegamente, que verá la gloria del Señor. En Timoteo, en 2 Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nuestro anhelo debe de ser agradar al Señor, no quedar bien con los demás, sino que quedar bien con el que está arriba, con el que está midiendo y pesando nuestros corazones. Y sabe, es bien fácil a veces irse por las cosas de este mundo. Yo sé que necesitamos el dinero para vivir, para sobrevivir, y realmente el trabajo dignifica y Dios nos ha dejado en esta tierra para que nosotros podamos vivir una vida que agrade a Él. Y yo sé que a veces los afanes, el deseo de tener más posesiones, el deseo de ganar más plata, nos alejan de tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nuestros principios no están cimentados en Dios. El Señor provee todo lo que nosotros necesitamos cuando nosotros estamos apegados a Él. Vienen bendiciones de donde menos las esperamos. Entonces significa que nosotros no nos debemos de dejar engañar por las cosas de este mundo,
buscar siempre a Dios. En la Biblia, en 1 Juan 2:15, hoy estoy diciendo varios versículos, dice: no temáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios, si hay un amor que Dios aborrece, dime cuál es. El amor al mundo. Porque a veces amamos más las cosas que están en el mundo, ¿sí? Las cosas físicas, materiales, y no lo espiritual. Nuestra prioridad está siendo no nuestra vida cristiana, sino que todo lo que podamos acaparar y tener. Todo lo que nos ofrece el mundo es opuesto a lo que Dios desea para nosotros, a lo que dice su palabra. Así que nosotros no debemos de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No significa que usted no se va a relacionar con los demás, sino que en la forma en que nos relacionemos, que vean algo distinto en nosotros y que eso sea la gracia y la misericordia de Dios. Otro factor es avanzar hacia la meta, seguir adelante y no detenernos. Nuestra meta es clara. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, nos fijamos una meta, ¿sí? Y que poco a poco nosotros vamos cambiando. Por ejemplo, yo he sido cristiana desde que nací, pero hay ciertas etapas en mi vida en que yo no estaba cimentada en la palabra. Y yo tenía ciertas cosas, y todavía sigo en el proceso, pero en aquel entonces me gustaba vestirme distinto. Y son cosas que a la luz de la palabra yo fui dejando por decisión, porque sentía que la palabra estaba haciendo huella en mi mente, en mi corazón, y yo tenía que producir cambios. Así que nuestro crecimiento debe de ser permanente. Cuando usted va a un trabajo, le dicen, fíjese que ese trabajo es dinámico. Dinámico es que permanece, ¿sí?, en transformación constante. No es algo aburrido que siempre hace lo mismo. La vida cristiana debe de ser, es dinámica. ¿Por qué? No nos tenemos que permanecer estáticos. Tenemos que empezar a avanzar, a cambiar, a crecer en el conocimiento de la palabra, a crecer como cristianos y reflejar a Cristo. Así que la vida cristiana, no le quepa duda que no es una vida aburrida, es una vida que está siempre en crecimiento. ¿Qué dice Timoteo? 2 Timoteo 2:5. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa la palabra de verdad. Que cuando venga Cristo, hermanos, no tengamos de qué avergonzarnos, porque hemos permanecido firmes, siguiendo su palabra, estando en Él. No tenemos que ser unos cristianos estáticos, tenemos que seguir cambiando, creciendo en Él. Nunca nos debemos de detener, porque tenemos que seguir avanzando, creciendo en la palabra. A veces uno dice, pero yo no soy capaz, yo siempre fallo. Hermanos, todos tendemos a fallar, pero lo importante es levantarnos y seguir adelante y seguir creciendo en la palabra. Yo sé que nuestra naturaleza, ¿sí?, es pecaminosa, y veámoslo ahí en Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Perdón, sí, eso es. Nuestra naturaleza, hermanos, es pecaminosa y nosotros deseamos hacer el bien. Aunque a veces deseamos el bien, por el origen nuestro, terminamos haciendo lo que no le agrada al Señor. Pero el punto es que nosotros sabemos que hay una debilidad, y esa debilidad la debemos entregar a los pies de la cruz de Cristo. Y decirle, Señor, en esto yo soy débil, pero sé que contigo yo voy a poder, yo voy a ser fuerte. ¿Saben? Yo sé que muchos piensan que los pecados más horribles son matar, robar, pero hay muchos pecados
que a veces nosotros los tenemos ahí calladitos y no le decimos a nadie. Las envidias, el egoísmo, la falta, sí, de perdón, el orgullo, el mal humor, hermanos, que a veces se nos da, ¿verdad?, con tanta facilidad, la irritabilidad, el mal temperamento. Usted puede nombrar muchísimos más. La crítica, las quejas, la brusquedad. Son características de la carne. Nuestra naturaleza pecadora hace que se produzcan esas cosas en nuestra vida. ¿Pero por qué se producen? Porque no estamos cerca de la palabra del Señor. Nuestro fundamento, que es Dios, no estamos fundamentados en Él. Debemos de seguir avanzando, creciendo en Él. He escuchado usted que mucha gente dice, es que yo ya no quiero ser cristiana o cristiano, porque esto de verdad es tan difícil. A la gente le parece difícil. ¿Por qué? Porque no estamos apegados a Dios. Yo leía hace algún tiempo un versículo que decía, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y uno dice, no, esto no es tan fácil. No es fácil si nosotros no tenemos a Dios de nuestro lado. Al tener a Dios de nuestro lado, nosotros podemos seguir avanzando y creciendo en Él. Y todo lo que venga, las circunstancias, los problemas, no nos van a parecer tan gigantes y tan difíciles, porque tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Así que cuando usted escucha a alguien decir que ya no quiere ser cristiano, que siente que esto es muy difícil, háblele de Cristo y dígale en base a la palabra que con Dios se puede salir adelante, que Él es quien está a nuestro lado. Otro factor es que nosotros debemos de ser esforzados, sin duda, hermanos. Nada viene gratis, como dice uno. Solo el maná que cayó del cielo, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Pero para nosotros nos tenemos que esforzar. Y aún así, a veces sin esforzarnos, el Señor utiliza a otros para nuestra bendición. ¿No se ha dado cuenta? A veces uno dice, pero ¿y cómo? Yo no hice nada para merecer esto. Esa es gracia y misericordia de Dios. Pero la palabra de Dios nos insta a que seamos esforzados en esta carrera. Para tener una vida victoriosa, sin duda, se necesita un esfuerzo. Así que el error es no pensar que yo voy a estar tranquilo y Dios, es pensar que yo voy a estar tranquila y Dios igual me va a bendecir. Error. Nosotros como cristianos debemos de seguir buscando la palabra de Dios, perseverando constante, siguiendo a Dios. ¿Qué dice Timoteo 2:6? Y allí habla del labrador. Usted puede leer todo Timoteo, todo el capítulo 2. Pero ¿qué dice? El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Yo creo que a ustedes les hemos contado que nosotros hemos sembrado unas plantitas. Pero nosotros sembramos esas plantitas y tenemos que estarlas cuidando todos los días. Regando, viendo si hay algún animalito que las quiere destruir. Y yo no puedo ver ni tomates, ni pepinos, ni chiles, ni papas si no las cuido. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Hermanos, debemos de seguir trabajando en nuestra vida cristiana. Queremos ver frutos espirituales. Sigamos trabajando en ello. Sigamos apegados a la palabra. ¿Qué más puedo hacer? Conocer a Dios. El pastor ha estado hablando de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, no nos cabe duda que tenemos a un Dios todopoderoso a nuestro lado. Y ante las circunstancias difíciles de la vida, Él es el que está ahí con nosotros peleando nuestras batallas. Pero eso pasa siempre y cuando usted y yo estemos apegados a nuestro Dios. Sigamos con el esfuerzo, sigamos trabajando como ese labrador que va todos los días, ¿verdad?, a ver sus plantitas, a ver los avances diarios. Y vieran qué emocionante es poder ver esas plantitas todos los días y ver que hoy ya no solo tiene una flor, sino que ya tiene 2, 3, ya no está la flor, ahora ya comenzó el fruto pequeño. Eso es emocionante. Así debe de ser de emocionante nuestra vida cristiana. Dejar que el labrador
Sí, nuestro Señor Jesucristo siga trabajando con nosotros, que encuentre en nuestra vida una tierra fértil, que produzca frutos constantemente. Cuando Dios llamó a Josué, ¿sí? Y Él le dijo en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le dijo? Anda, yo voy a estar contigo. No, le dijo, esfuérzate. Esfuérzate quiere sacrificio, quiere valentía, mantenerse firme a pesar que las circunstancias no sean tan bonitas para nosotros. Estar ahí creyendo que Dios proveedor va a dar aún más de lo que yo le pido, aunque no veo nada claro. Pero yo sé que mi Dios Todopoderoso va a proveer y va a responder nuestras oraciones. Entonces debemos de ser esforzados y valientes. Debemos de seguir viendo a nuestro Dios y siguiendo nuestra carrera sin detenernos. Esfuerzo y valentía es lo que nos pide Dios para cuando vienen las situaciones difíciles. Y es ahí cuando comenzamos a vivir una vida en victoria. También otro factor es que reconozcamos que no estamos solos. A veces decimos, pero yo me siento sola, siento que este problema lo estoy viviendo yo sola. Usted no está solo ni sola, usted tiene al Dios Todopoderoso. Y me encanta decir al Dios Todopoderoso porque lo es. Porque en los momentos difíciles he visto la gloria de Dios. He visto la provisión de Dios, he visto la respuesta de Dios. Y yo siempre digo, aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Y Él ha estado ahí desde que yo soy una bebé peleando nuestras batallas. Eso me lo enseñó papá y qué bueno, porque mi Dios sigue siendo fiel. Dios no está solo, hermanos. Está peleando con nosotros esta batalla. Él desea que nosotros tengamos una vida victoriosa y Él nos va a acompañar siempre. ¿Saben? Incluso nosotros vemos grandes hombres de la Biblia decir que no lo han alcanzado todo. En Filipenses 3:13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que queda delante, siempre viendo hacia adelante, hacia donde está Cristo. El Señor nos fortalece en las circunstancias difíciles. El Señor nos va a librar de tentaciones. El Señor nos va a guiar sobre el camino correcto, siempre y cuando busquemos de su ayuda, de su guía. Aprendamos a depender de Él, a confiar en Él. ¿Saben qué decía Pablo? En 2 Timoteo 2:7 dice, considerad lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que el Señor, en las diferentes circunstancias que vivamos, el Señor nos guíe, Él nos dé entendimiento a través de su palabra. Reconozcamos que nosotros no estamos solos, hermanos, siempre. Él nos orienta a puerto seguro. Yo siempre he dicho que por eso Él es mi ancla. Si estoy anclada en Él, estoy en un puerto seguro. Estoy en sus manos, estoy bajo la sombra, la cobertura de Él. Que Él sea nuestro puerto seguro, hermanos. Y que no vivamos una vida cristiana en derrota, que digamos que estemos aquí en victoria, pero destruidos. No, hermanos, sino que apegados a nuestro Dios. Esta es una palabra que me llena a mí primero y espero que sea de bendición para ustedes. Tenemos una misión, vivir una vida en victoria, alejada de muchas cosas del mundo, muchas cosas que destruyen nuestra vida espiritual. Fuimos creados para ser victoriosos y el Señor nos quiere que vivamos en victoria. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes una vez más. Deseo que el Señor les bendiga, que les provea y que la palabra del Señor toque su mente, su corazón y que podamos vivir una vida que agrade al Señor en victoria. Que el Señor les bendiga.